La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. It is not blindness or deafness that brings me my dark hours. It is not blindness or deafness that bring me my darkest hours. It is the attitude that I put my... Es la voz de Helen Keller, una mujer valiente, pionera, sordociega. Nació y tuvo un problema, ¿no? Una enfermedad, le hizo perder el oído, la vista, y creció así hasta que cayó en manos de una mujer que le cambió absolutamente la vida, pero desde luego también porque ella hizo todo lo propio para poder que todos esos obstáculos que le había puesto la enfermedad se pudieran solventar. Aprendió a hablar, aprendió a comunicarse siendo ciega y sorda por medio de gestos con las manos, con el tacto. Infinidad de detalles que convierten, como digo, a Helen Keller en una mujer pionera y desde luego un referente para muchas otras personas que han tenido el mismo problema y que al final han conseguido incluirse, ¿no? Y están entre nosotros viviendo una vida absolutamente normal, con una serie de guiños, ¿no? de problemas, entre comillas, pero pudiendo realizar una vida absolutamente normal. Helen Keller va a ser la protagonista del Cronovisor, como siempre en un programa en donde junto con otros temas intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Helen Keller va a ser, como decía ahora, junto con Jesús Callejo, la persona que nos va a abrir a ese mundo, a una realidad totalmente distinta, pero muy hermosa sobre todo porque es una historia de superación, de valentía y al final de éxitos y logros. Helen Keller consiguió dar conferencias, escribir libros, un montón de participar en la vida social de Estados Unidos y de Europa, porque se convirtió en todo un referente en ese siglo XIX que a ella le tocó vivir. También hablaremos de los 200 años de la novena sinfonía de Beethoven, todo un momento en la historia de la música, y acabaremos con una historia de crímenes pregonados, crímenes que después de haber sucedido, la historia y la fábula que ha habido alrededor de ellos, con esos cuentacuentos que a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII iban haciendo crecer, ¿no? La historia como si fuera una bola de nieve hasta crear verdaderos mitos. Todo ello, como siempre, en un nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo a eso, la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, una semana más de estar aquí compartiendo este espacio y este lugar tan mágico y tan histórico. Como siempre, qué bien nos trataron en Plasencia, los placentinos. Una maravilla, una maravilla. Ya habíamos estado otras veces, pero siempre ahí nos reciben con mucho cariño. Y, por supuesto, en esta ocasión, pues haciendo nuestros honores al abuelo Mayorga, ¿no? Uno de los símbolos de Plasencia, porque aparte de la gastronomía, aparte de sus dos catedrales, ese abuelo Mayorga también un poco nos inspiró, ¿te acuerdas? Que ese cronovisor, pues al final tuviera esa sonoridad, y nunca mejor dicho, hablando del campanario. Desde luego. Pues fíjate, vamos a dedicar el cronovisor. Hace un par de semanas hablábamos del príncipe Hamwaset, que tú no conocías, y yo te lo descubrí. Y en esta ocasión tú me has descubierto a una mujer increíble, de la que yo no tenía ni idea, tengo que decirlo, ni idea, que es Helen Keller, que es el ejemplo de superación con mayúsculas, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Es un ejemplo que inspiró después a muchísimas personas que padecieron pues un poco sus mismas dolencias,
es una mujer que precisamente de la desgracia hizo virtud, porque se dio cuenta de que a pesar de, en fin, de que la naturaleza, que la vida la había puesto en una situación muy precaria, pues sordociega, pues cualquier otra niña, cualquier otra persona en esas circunstancias posiblemente pues, hubiera durado lo que hubiera durado, es decir, con las condiciones médicas de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya también del principio del XX, pero sin embargo ella, con su inteligencia, con su tesón, sobre todo porque también encontró a personas adecuadas en su camino que la ayudaron, ¿no?, en ese desarrollo, tanto en este caso de pedagogía como conectarse con el mundo, ¿no?, con la sociedad, pues al final se convirtió pues, en una gran escritora, en una gran oradora, porque claro, cuando alguien, y estamos hablando de una niña que a los pocos meses, a los 19 meses, contrae una especie de fiebre cerebral, parece ser que fue una meningitis, una escarlatina, y perdió desde ese momento el sentido del oído y de la vista. Estamos hablando de 1882. Se queda sordociega y desde ese momento, estamos hablando de una localidad de Alabama, de Tuscumbia, que por cierto ahora su casa natal se ha convertido en museo. Y tú imagínate con esas circunstancias, ¿qué haces, no? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida, en tu mundo, en ese mundo interior donde no ves y donde no oyes nada? Bueno, pues a partir de ahí es cuando sus padres no se conformaron con esta situación, a lo mejor otros hubieran tirado la toalla y lo hubieran dejado ahí un poco abandonada, sin embargo, hicieron todo lo posible para encontrar a las personas adecuadas. Y una de esas personas adecuadas encontró a varias, ¿no? Entre ellos el supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, que luego, en fin, luego se demostró que no fue él el que realmente lo descubrió, que sí lo patentó, que fue Antonio Meucci. Y luego, pues la gran persona en su vida, una amistad que duró muchísimos años, que fue Anna Sullivan. Y además que hay una película, es El milagro de Anna Sullivan, que ya recomiendo desde aquí, una película del año 1962, donde se cuenta precisamente todo este primer periodo, esta primera etapa. Pero es que luego tuvo muchísimas etapas porque esta mujer vivió muchísimo tiempo y toda la vida fue dedicada a los más, no sé, a los más desfavorecidos. De hecho, fue una activista con causas como el voto de la mujer, los derechos de los discapacitados, los derechos de los trabajadores, los derechos civiles, la recaudación de fondos para la Fundación Americana para Ciegos, promovió el sufragio femenino, hizo campañas para el control de natalidad y, por supuesto, fue antirracista y también defendió que en su momento Estados Unidos no entrara a la Primera Guerra Mundial. Es decir, estuvo implicada en muchísimas de estas causas sociales. Fue miembro del Partido Socialista, por ahí la criticaron muchísimo, fíjate, en un Estados Unidos de la época, ¿no?, donde todo lo que tuviera que ver con el socialismo estaba un poco como marginado. Sin embargo, ella defendió todo este tipo de derechos que te acabo de comentar y alguno más. ¿Y cómo lo expresó? En multitud de artículos, en multitud de conferencias, en 12 libros y, por supuesto, en las películas que se ha hecho en torno a su vida. Fíjate, como decía antes, es una mujer que no conocía. Cuando escuché, ¿no?, el nombre y busqué un poco de información a partir de lo que me habías contado, yo recordaba, ¿no?, una anécdota en el colegio. Yo estudié en La Salle, en el colegio La Salle, en Valladolid, un profesor, pues claro, un profesor de esos de la vieja guardia, ¿no?, que decía, hizo un comentario en clase diciendo que no había cosa peor que ser sordomudo, ¿no?, porque no te podías comunicar y tal. Y claro, yo pensé, bueno, pues hay algo peor, que es ser sordomudo y ciego. Y me miró mal, ¿no?, como que, no sé, digo, no sé, para mí me parece peor, ¿no? Pues sí, pero todo tiene solución. No hay más que poner un obstáculo, una valla. Lo único que tienes que hacer es saltar un poquito más alto y seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo que hizo Helen Keller y sobre todo gracias a la ayuda de Anne Sullivan, que fue su mano derecha, su mano izquierda, sus ojos, sus oídos y la inventora de ese sistema para poderse comunicar con ella, ¿no? Muy bien, Jesús, como siempre tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí delante de nosotros. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 3 de marzo de 1887. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, vemos que la cría tiene 7 años, ella nació en el año 1880 y le están presentando a Anna Sullivan. Y hay que decirlo, la cría, la pequeña Helen, está un poco asilvestrada, ¿eh? Está correteando, tirándolo todo, dando gritos como puede y un poco rebelde, ¿no? Claro, normal, natural. Es normal. De hecho, esta fecha en la que hemos venido con nuestro cronovisor es porque ella considera que es el día más importante que recuerda de toda su vida. El día más importante de toda su vida. Todavía le faltaban unos 3 meses para cumplir los 7 años, pero como tú dices, estaba bastante asalvajada. ¿Y por qué? Porque sencillamente no entendía muy bien lo que le estaba pasando en el mundo de silencio en el que ella vivía. Era una situación que sus padres tampoco podían controlarla, ¿no? Porque tenía esos accesos de ira, de arrebato, en fin, de mal humor, muy gruñona, una niña casi siempre enojada. Y entonces, bueno, pues tuvieron que buscar una solución sus padres, ¿no? Sus padres, que además él fue uno de los coroneles del ejército confederado, de los que perdió la guerra, en la guerra civil norteamericana. Y bueno, tampoco, en fin, tenía dinero, pero no era una familia, por decirlo así, con altos beneficios económicos, sino, bueno, de una clase media. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues era empezar a buscar a alguien que pudiera auxiliarles, ¿no? Ayudar en esta situación un poco tan preocupante y a veces tan penosa, porque veían que la hija, en fin, entre sus problemas físicos, auditivos y por supuesto visuales, pues que no se podía controlar. Y entonces justo este día, una vez que ellos se acercaron, los padres, al Instituto Perkins para ciegos, es donde le recomendaron que hablaran con Anne Sullivan. Y esta mujer, que ya había padecido problemas de la vista cuando ella era joven, ella tuvo un problema de glaucoma, tuvo operaciones, entonces ella conocía muy bien lo que era un poco la problemática de estos niños, ¿no?, que padecían estas enfermedades o estas deficiencias físicas. Y bueno, y este día, efectivamente, es el día en que se encuentran. Helen, lo describe de una forma portentosa en La historia de mi vida, que es la autobiografía que ella escribe, y donde relata que este día del 3 de marzo de 1887, cuando todavía, ya digo, le faltaban 3 meses para cumplir 7 años, era una tarde, ella lo califica como una tarde memorable, porque ella estaba en el porche, ella estaba como muy rabiosa, pero por otra parte también estaba expectante, porque había visto que su madre estaba muy agitada. Los días anteriores y las horas anteriores estaba muy agitada, estaba haciendo correteos por la casa, y eso la sugerían a ella, a la niña, que estaba a punto de suceder algo inusitado. Por lo tanto, estaba a ver qué pasaba, ¿no? Claro, hay que fijarse que Jesús, que ella no veía ni escuchaba nada. Entonces, todo lo que sentía era literalmente, sentía la vibración de los pasos de su madre, de forma que ella intuía, y imagino también por el olor, por un montón de detalles, que era su madre la que iba de aquí para allá y tal, y eso es la que le generaba a ella también esa incertidumbre y ese temor, ¿no?, ante lo que va a pasar aquí, ¿no? Sí. Ella sabía que iba a ocurrir algo, porque no era normal, un poco esa vibración que notaba en el pavimento. Recuerda que justo en esa edad, cuando todavía no había cumplido los 7 años, ella sí tenía un pequeño sistema de comunicación con sus padres muy básico, que eran 60 signos, gestos o señas, ¿no?, cosas muy básicas para entenderse, pero solo 60, no tenía mucho más, ¿no? Ella estaba privada, en fin, y lo reconoce en su autobiografía, ella estaba privada de cualquier concepto sobre la naturaleza, sobre la mente, sobre la muerte o sobre Dios, ¿no? Y bueno, pues en ese mundo de silencio es en el que se movía. Entonces, justo este día, el 3 de marzo, sí que nota, por eso, por una serie de señales, de vibraciones, que algo está a punto de ocurrir. Ella se va hacia la escalinata de su casa, y allí ocurre algo que ya no comprendía muy bien hasta ese momento, ¿no? Porque esa furia, esa amargura que la habían acechado continuamente durante semanas, se calma durante un momento y justo oye unos pasos que se acercan. Fíjate, ya sabe que esos pasos no son los de su madre ni los de su padre, es de alguien distinto, le tiende la mano. Ella supone por un momento que a lo mejor es la de su madre, pero ¿qué va? El que toma su mano es otra persona, es una mujer, y dice que en ese momento, y leo textualmente lo que ella dice en La historia de mi vida, que quedé atrapada en los brazos de quien había llegado para revelarme todas las cosas y sobre todo para amarme. Porque desde aquel momento, para Helen, es cuando se abre todo un mundo de posibilidades, se abre un mundo donde ella despierta a la naturaleza, donde despierta a los sentimientos incluso, donde empieza a aprender a leer
donde empieza a aprender a escribir. Ahora te comentaré un poco qué sistemas se utilizaba, donde se la enseña el sistema Braille, donde finalmente Helen sabía utilizar la máquina de escribir y donde además empieza a hablar. Imagínate una niña que nunca ha escuchado la voz humana como tal, porque ella pierde estos sentidos cuando tenía 19 meses. Entonces empezar a hablar a alguien que es sorda y que, bueno, por supuesto, que es ciega, pero sobre todo que es sorda, la sordera te aísla muchísimo más que la ceguera. Entonces aprendió a hablar y no solo aprendió a hablar, sino que aprendió a dar conferencias donde ella contaba su vida, sus experiencias y cómo salió de este hoyo, de este agujero negro y cómo empezó a ver la luz. Y sobre todo, como ella siempre recalcó, cómo empezó a amar, porque hasta ese momento ella era incapaz de amar, porque tampoco tenía conciencia exactamente de quién era ella y de qué papel ocupaba en el mundo. Bueno, pues ahí está el milagro de Anna Sullivan. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, un fragmento de la película de Disney del año 2000, Un milagro para Helen, en donde se nos recrea un poco, ¿no?, ese momento de incertidumbre, ¿no?, que vivían los padres antes de que buscaran y encontraran esta solución con la figura de Anne Sullivan. Eso es. Ya está. Esta es mi linda niña. Bien, papá. Espero que tengas lista tu historia. ¿De qué historia hablas? La que vas a contar cuando esa pequeña salvaje mate a alguien. Su señoría no tenía idea que una pobre niña sordomuda podía ser tan violenta. Tu hermana no es asunto tuyo, James. ¿No tienes que vestirte para algún acontecimiento? ¿Por qué no conozco a ninguno de tus jóvenes amigos, James? ¿Cómo puedo invitar a alguien aquí? No creo que tus amigos piensen que Helen sea un descrédito para ti. Helen es la verdadera jefa de esta casa. Tal vez solo finge que no puede hablar ni oír para no tener que responder a nadie. Tus celos hacia esa niña indefensa son intolerables. Tía. Oh, cielos, aquí estamos. Aquí están papá y la tía Eve. Vi a James. Espero que no hayan estado peleando otra vez. Oh, no. Ok, todos queremos a Helen, pero sin duda eres consciente de la manera que afecta a tu hogar. James y Arthur apenas pueden hablar civilizadamente. Y como tú dedicas todo tu tiempo a esta niña, apenas puedes atender a tu nuevo bebé. James tiene razón. Arthur y tú tienen que hacer algo, y pronto. ¿Qué podemos hacer, Evelyn? La única opción que nos queda es llevar a Helen a un asilo. Y Kate nunca lo permitirá. Pero no han intentado. La hemos llevado a cada hospital en 2 estados. Nadie le da ninguna esperanza. ¿Qué hay del Dr. Chisholm en Baltimore? Leí un artículo sobre él en tu propio periódico, Arthur. Dicen que él ha logrado curar muchos casos de ceguera, que otros doctores habían declarado incurables. ¿Por qué no le escribes a él? ¿Y romper el corazón de Kate otra vez? Estoy dispuesta a que me rompan el corazón cuando sea necesario. Yo misma le escribiré si quieres, Kate. No existe ninguna cura. Y cuanto antes lo aceptemos, será mucho mejor para todos. Yo nunca lo aceptaré, capitán. No puedo. Me voy a la imprenta. Miren eso. ¿Helen? No puedo darle la espalda un minuto sin que... Arthur, Helen sabe mucho más de lo que tú crees sobre lo que pasa en esta casa. No resolverás nada corriendo por todo el país cada vez que un curandero aparece en el periódico. Jesús, estaban tan desesperados los padres que también se habla de llevar a la cría a una suerte de chamán, de magos, pues lo que sucede en la actualidad, ¿no? La gente que está desesperada, que no encuentra la solución o no escucha lo que quiere escuchar y llama a estas estafas, ¿no? de evidencia por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final encontraron una solución pues prácticamente mágica, ¿no? Porque la figura de Anne Sullivan, claro, yo en un principio pensaba, ¿cómo demonios lo iba a hacer, ¿no? Porque claro, esa comunicación con los dedos, tocando con los dedos en la mano para transmitir palabras, el sí y el no, pues claro, lo piensas y dices, joder, menuda tontería, y qué forma más fácil es llevar la mano de la cría a tu cara, tú dices no, ella siente que estás moviendo la cabeza en un sentido o en otro, y le dices que sí, ella lo va a sentir igual.
y claro, son ideas muy aparentemente sencillas, hay que transmitirlas y hay que enseñarlas a esa cría, pero también ella estaba precisamente en la edad de poder aprender y absorber como una esponja, ¿no? Y aparte de que era una tía muy lista, muy inteligente. Era muy lista, sí, evidentemente, porque todo lo que tuvo que aprender en poco tiempo fue tremendo, ¿no? De hecho, cuando... Es que claro, hay un antes y un después. Este después es justo este día, cuando conoce a Anna Sullivan, dice, vale, la conoce, pero luego a ver, ahora qué haces con ella, ¿no? Claro, con una niña díscola, una niña... asalvajada, ¿no? Asilvestrada, que decíamos, ¿no? Sí. Claro, exactamente, que no tiene, o sea, no tiene un concepto, lo que te decía, no tenía un concepto de la naturaleza, en fin, sí, tocaba algunas flores, pero no sabía qué nombre tenían esas flores, qué diferencia había de esas flores pues con cualquier otro fruto, ¿no? Que ya pudiera manosear. Entonces, justo Anna Sullivan inventa un código. En fin, Anna Sullivan ya tenía una pequeña experiencia, ¿no? Como maestra de niños ciegos, pero claro, aquí se encuentra con un caso muy distinto, es que además está sorda. Bueno, pues utiliza un sistema de pellizcos y de presiones táctiles en la palma de la mano, ¿no? Entonces son como un pequeño código donde ella poco a poco va aprendiendo distintas palabras, aparte de los 60 signos o señas que ya conocía de antes, pero que eran muy básicos. No, ahora quiere que aprenda frases, que aprenda a articular, ¿no? Todo un pequeño discurso, o por lo menos unos sentimientos, que ella empiece a mostrar sus emociones. Y da nombre a los sentimientos. Ella tampoco sabía lo que era enojarse, o lo que era el amor, o lo que era llorar como tal. Sí, ella sabía que lloraba, pero no sabía que eso era llorar como tal. Bueno, pues aquí está lo interesante, ¿no? Esa relación maestra-alumno fue más que una amiga, fue una tutora, duró 49 años, duró hasta que Anne Sullivan murió, ¿no? O sea, Heller estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Haciendo sus actividades, y de hecho tuvo una vida pues bastante longeva. Pero en el caso de Sullivan, poco a poco se dio cuenta de la inteligencia que tenía esta niña y la fue enseñando más cosas. Y un detonante, donde aparece además también en estas películas que se han hecho sobre ella, es con una bomba de agua. Es decir, ella tiene uno de esos accesos de rabia, porque a pesar de que Anne Sullivan le intenta enseñar, ella de vez en cuando pues rompía cacharros, en fin, se aislaba otra vez del mundo. Entonces, con una de estas bombas de agua para sacar agua, ¿no? En la propia casa que ellos tenían, pues empieza a notar el tacto del agua. Y al notar el tacto del agua, gracias a esos símbolos que ya le había enseñado, esas presiones táctiles que le había enseñado Anna Sullivan, empieza a saber que eso que estaba que le estaba mojando su mano y su cara era agua. Y ella dice la primera palabra, agua. Y a partir de ahí coge tal entusiasmo que empieza a tocar una planta, y Anne Sullivan, a través de esas presiones táctiles, le va diciendo lo que significa cada planta, el nombre que tiene cada planta. Ya sabes que cuando algo tiene nombre, eso empieza a existir. ¿Sabes? También tiene mucho que ver también con lo del nombre secreto. Cuando tú nombras a alguien, eso empieza a tener vida, empieza a adquirir una virtud especial. Y poco a poco va viendo que en un solo día aprende más de 30 palabras, ¿no? Aprende, por ejemplo, la palabra muñeca, porque Anna Sullivan la entrega una muñeca con la cual hay una labor un poco cariñosa, ¿no? Donde la muñeca parece que era como su alter ego. Y empieza a decir palabras. De hecho, la primera frase es: la muñeca está en la cama. Esa es la primera frase articulada que dice Helen Keller. Bueno, pues todo eso, a partir de ahí es cuando empieza ya a leer braille en el año 1890, cuando empieza a dar clases para aprender a hablar en la escuela de sordos en Boston, donde aprende a través de la vibración de los sonidos de la garganta. Lo bueno de todo esto es que hay vídeos de Anne Sullivan y de Helen Keller. Y esos vídeos se ve, ya las dos ya son bastante mayores, ¿no? Entonces se ve cómo pone la mano Helen Keller en la cara de Anne Sullivan, y entonces uno de los dedos está en su boca, porque claro, ella sabía también por la forma de mover los labios qué palabras estaba diciendo, y otro de los dedos, el dedo pulgar, está en la garganta. Entonces, entre lo que dice los labios y la vibración que tiene la garganta, ella entendía perfectamente todo lo que la estaban diciendo. Claro, esto no está al alcance de cualquiera, es decir, era una niña privilegiada, y en ese sentido de que tenía una inteligencia que la permitía superar este tipo de obstáculos. Y esto es lo que luego ella fue enseñando, porque ella se considera pues no solo un referente, no solo un modelo de superación, sino que también, al salir de esa oscuridad, de ese silencio, ¿no? Metafóricamente hablando, ella enseñó a muchísima gente que estaba en una situación parecida a que tú puedes superar también esas situaciones adversas. Y ella empezó a dar conferencias, ni más ni menos que en 39 países, incluso en Japón. Fíjate, al principio del programa, ¿no? Escuchábamos la voz de Helen Keller,
esa voz, bueno, pues no es una voz perfecta, ¿no? Es una voz de una persona sordomuda, pero incluso aunque la profesora que tiene al lado... Sordociega, que la profesora que tiene al lado lo vuelva a repetir, pero vamos, o que a mí el inglés se me da bastante bien, la entiendo perfectamente, ¿no? Hablando. Y estaba pensando en la historia de mérito que tiene ella. En aquella época no era normal que una mujer fuera a la universidad. En algunos sitios estaba incluso prohibido o no estaba bien visto, ¿no? Y era uno de sus sueños, y Helen Keller lo consiguió ir a la universidad gracias también a Mark Twain, ¿no? que presentó a Helen Keller a unos magnates, ¿no? A gente de dinero, que fueron quienes le pagaron los estudios, ¿no? En la universidad, porque ella en realidad, bueno, pues lo que tú decías, era de la familia de un militar, pero no tenía dinero para muchas cosas, ¿no? Y hay un poco la celebridad, ¿no? de Helen Keller, que conocía mucha gente famosa, ¿no? Y del momento, como Mark Twain. Mark Twain, a Charlotte también estuvo ahí, tuvo mucha amistad y se carteó, ¿no? con grandes celebridades de su época. Por supuesto, Alexander Graham Bell, que lo acabamos de comentar, ¿no? Que él era escocés, pero al final se nacionalizó estadounidense. Y Graham Bell, a pesar de que es conocido, ¿no? Por la patente que hizo del teléfono, pero él fue un gran pedagogo, ¿no? Fue un gran logopeda que también ayudó a muchísimos niños y niñas que tenían, pues, problemas de audición, para enseñarles a hablar. O sea que Graham Bell tiene también un cronovisor, que algún día lo haremos, porque tuvo muchísimas otras facetas y no solo por la que es conocido habitualmente. Bueno, pues, como tú bien decías, Helen, al final, como veía que progresaba y progresaba adecuadamente, ¿no? Como se diría ahora en los colegios, pues dijeron: esta niña da más de sí. O sea, no solo se puede conformar con que sí, que sepa entender lo que le decimos, que sepa escribir, que nos transmite, ¿no? Sus mensajes, sino que tiene que ir a la universidad, efectivamente. Así que la llevan a la Universidad de Harvard, en concreto a la Radcliffe College. Estamos hablando del año 1900. Y ella empieza a estudiar, empieza a estudiar filología, empieza, como tú bien decías, un inglés perfecto, pero es que no solo sabe inglés, es que ella empieza a aprender otro tipo de idiomas. Y se sabe que, por ejemplo, el latín también lo llegó a dominar, y también sabía algo de francés. O sea que empezó a conocer distintos idiomas, lo cual, en principio, parece que era algo inaudito. Dice, bastante, ¿no?, que aprendiera su lengua. No, es que quiso aprender otro tipo de lenguas. Incluso aprendió alemán, o sea, el francés, el alemán, el latín, pues lo dominaba con una cierta facilidad. Chapurreaba otro tipo de palabras, ¿no?, en otros idiomas. Aprendió a volar, que eso también es muy importante, y además eso indica también la curiosidad que ella tenía. Pero efectivamente, después de unos años, ella se dedica a estudiar sobre todo filología, pero otro tipo de disciplinas, y se gradúa, y es la primera graduada, es decir, la primera universitaria de una persona, en este caso sordociega, que lo hace en una universidad. A partir de ahí hay otros ejemplos, hay otros casos, pero como tú bien dices, tuvo mucha influencia Mark Twain. Además, el encuentro que tuvo con Mark Twain fue también prodigioso, ¿no? Porque Mark Twain en aquella época ya tenía unos 50 años, ella tenía 14, justo cuando se encuentran, cuando se conocen. Y Mark Twain, en aquella conversación, en aquel encuentro memorable, pues le dijo que su nombre no era Mark Twain, que realmente era un seudónimo. Él se llamaba Samuel Clemens, y que el seudónimo significaba 2 brazas de profundidad en la jerga de navegación, que es lo que significa Mark Twain, que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, pues desde ese momento Mark Twain, era un tío listo, como te puedes imaginar, se dio cuenta de que estaba ante una niña prodigiosa, ¿no? Y de hecho la comparó, él llegó a decir, Mark Twain, dice, es la persona más maravillosa de su sexo que ha existido en este mundo desde Juana de Arco, ni más ni menos llegó a decir eso. Apenas he pasado una hora con ella. Capitán. Kate, nosotros estuvimos hablando. La señorita Sullivan cree que si consentimos a Helen en esta... ¿Qué hizo la niña? Aprendió a no patear ni arrojar cosas al suelo. Es solo una servilleta, no es algo que pueda romperse. Señora Keller, o me entrega a Helen o hace que deje de patear. Por favor. ¿Qué quiere que yo haga? Permítame retirarla de la mesa. Pero es su primera noche en familia. Una vez es tan grave, señorita Annie. Hicimos los platos favoritos de Helen. Los está probando. ¿La prueba usted? Lo sé. Bien, ya no está pateando. Eso es lo que más me preocupa. Eso es lo que prometió hace menos de una hora.
Déjenla ganar. Ella pagará las consecuencias. Por favor, páseme más de sus platos favoritos. Gracias. No lo permitiré. No veo por qué tenemos que echarla de la mesa. Déjeme reafirmar lo que aprendió y continuará aprendiendo. Aléjenla de mí y todo se derrumbará. Ella es la invitada de honor. Devuélvale su plato. Si fuera una niña normal, usted no permitiría Pero esto. no lo es. Creo que por eso puede ser más indulgente. Traiga su plato, por favor. Ahora comencemos de nuevo. No. 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 No se levante. ¿Qué hace? La trato como si pudiera ver porque le pido que vea y espero que lo haga. ¿Dónde la lleva ahora? A hacer que llene esta jarra. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa película del año 2000, Un milagro para Helen, en donde se muestra que quizás la mayor virtud que tuvo Anne Sullivan, la profesora con la pequeña Helen Keller, fue la paciencia. La paciencia y sobre todo también la entrega de los padres, que lo normal hubiera sido llevarla a una residencia, a un asilo y dejarla ahí, ¿no? Dejarla ahí pues asilvestrada y que, bueno, pues un desecho, ¿no? Un desecho humano. A mí me emociona, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, en Valladolid muchísimo con Asprona, que es una asociación para personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Cómo ha cambiado todo el fenómeno. Yo recuerdo, pues cuando tú y yo éramos jóvenes, acuérdate, Jesús, que las personas con síndrome de Down eran subnormales, ¿no? Que estaban por debajo de lo normal, ¿no? Ese término pues ya no se utiliza, está desfasado, incluso se convirtió en un insulto, ¿no? Yo creo que eso es como hay que afrontarlo, ¿no? Como hicieron los padres, ¿no? Reconocer el problema, ver la valla, ¿no? El obstáculo que está más o menos alto, muy alto, bueno, pues coger toda la fuerza que puedas para pasarlo y seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo que hizo Helen Keller con Anne Sullivan, ¿no? La paciencia, totalmente, ¿no? Lo más importante de todo, la paciencia, ¿no? Sí, al principio fue una paciencia infinita. Si Anne Sullivan hubiera tirado la toalla, posiblemente no estaríamos hablando de Helen Keller, ni estaríamos tampoco hablando de Anne Sullivan, porque al final es un binomio perfecto, ¿no? Es como que tienes un diamante en bruto, pero luego tienes que ir puliendo esas caras, ¿no? El diamante en bruto estaba, pero hacía falta alguien que puliera esas caras. Por supuesto, no podían ser sus padres y tampoco lo fue Graham Bell. Pero sí lo fue el Instituto Perkins, y a través del Instituto Perkins, pues a esta mujer, ¿no? Anne Sullivan. Entonces, hacen ese binomio. Cuando Anne Sullivan muere en 1936, Helen Keller entra en una depresión, porque claro, es como que se le va su otra parte, ¿no? Más que una hermana, es como su hermana gemela. Entonces entró en una depresión, lo pasó bastante mal, pero aún así ella siguió siendo muy activista en todos estos tipos de derechos, tanto los más desfavorecidos como los derechos de las mujeres. Protestó muchísimo contra el trabajo infantil, ¿no? Incluso luchó, ¿no? con un poco, porque era antibelicista y era antirracista, entonces luchó no solo para que Estados Unidos no entrara en la Primera Guerra Mundial, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, hay un dato muy significativo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay muchísimos heridos en los hospitales, tanto de jóvenes como de veteranos, mutilados, ciegos, que quedan, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ella fue a visitarles, fue a reconfortarles, fue a animarles, ¿no? Como diciendo, bueno, que de esto se sale. Así que reportó ese consuelo, esos ánimos, y esto es uno de las facetas altruistas también muy poderosas de Helen Keller. Así que siempre estuvo metida en todo este tipo de causas, a veces de causas perdidas, ¿no? Porque en
algunos casos incluso la amenazaron de muerte, ¿no? Porque al ser activista y sindicalista socialista, pues esto hizo que tuviera también una serie de enemigos. Pero sin embargo, en fin, la gente que conocía la trayectoria de Helen Keller sabía que lo que imperaba en ella era el humanismo. De hecho, prácticamente todos los presidentes, y hubo varios, ¿no? A lo largo de su vida, ella vivió 87 años, todos la quisieron conocer, todos. De hecho, Lyndon Johnson le otorgó la medalla presidencial de la libertad en el año 1964, 2 años después de hacer esa película, ¿no? Que la dio también tanta fama. Cuando visitó a Eisenhower se dejó tocar la cara, manosear, además hay incluso un vídeo donde Helen Keller se le ve cómo está recorriendo el rostro de Eisenhower y Eisenhower pues riéndose, tocándole la garganta para ver la vibración y lo que le estaba diciendo en ese momento. Cosas curiosas. Jimmy Carter, ya posteriormente, estamos hablando del año 1980, decretó el día de Helen Keller justo el día de su nacimiento. Ella nació el 27 de junio. Bueno, pues en Estados Unidos el 27 de junio es el día de Helen Keller, es el día que se le hace un homenaje, es el día que se le recuerda. Bien, esto no se hace con cualquier otra persona. En el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, también tiene una estatua. Sabes que allí las estatuas que hay son de personas que han sido todo un referente, que ha sido un símbolo, que han protagonizado episodios bélicos, sobre todo, ¿no? Hazañas increíbles. Bueno, pues también está Helen Keller. En fin, yo creo que todo esto nos está indicando la personalidad y la amplitud humanística que tuvo esta mujer en la cantidad de charlas que dio y sobre todo en el mensaje positivo que siempre transmitió. Helen Keller es todo un referente de la historia del siglo XX, una historia de superación que consiguió convertir, como decías Jesús al principio, una serie de defectos, entre comillas, en virtud, y que ellos quizás es lo que la catapultaron, ¿no? Si hubiera podido ver, si hubiera podido oír con normalidad, a lo mejor no hubiera llegado tan lejos, ¿no? Pero ella se aferró, ¿no? Se aferró a estos problemas para tener más fuerza y seguir hacia adelante. Todo un referente, como digo, de superación que merecía, ¿no? Que fuera tratado en este cronovisor junto con Jesús Callejo una semana más. Crononauta Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y si me permites, me despido con una frase de Helen Keller que yo creo que resume muy bien su trayectoria. Ella decía: entre no ver y no oír, sin ninguna duda es mucho peor no oír, pues no ver te incomunica con los objetos, pero no oír te incomunica con las personas, y eso te convierte en un objeto. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La novena sinfonía de Beethoven. Estamos celebrando esos 200 años del estreno de la composición de una de las piezas más emblemáticas de la historia de la música, que tiene un vínculo afectivo con Europa, con muchos seguidores de la música y desde luego todo un referente, ¿no? Que por culpa de la pandemia en 2020 no se pudo quizás celebrar ese centenario de la figura de Beethoven y que en esta ocasión, pues a colación de ese segundo centenario del estreno en Viena de la novena sinfonía en re menor, pues han salido un montón de trabajos y se han hecho un montón de exposiciones, de conciertos, y sobre la mesa tenemos un libro muy especial, El misterio Razumovsky, cuyo autor Martín Yade ya nos acompaña
en estos micrófonos de Ser Historia. Martín, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Sabes que para mí es un placer estar aquí en tu programa, que bueno, pues es un referente absoluto de la pasión por la historia a través de las ondas. Bueno, como tú eres un referente de la música clásica, Martín Llade, como habréis reconocido ya por su voz, es la voz de Radio Clásica en Radio Nacional. Le podéis escuchar todas las mañanas, como hago yo, en ese programa Sinfonía de la Mañana, y luego tiene otros espacios, ¿no? Con otra compañera, por ejemplo, con Espido Freide, también ahí en Radio Clásica. Y te has atrevido a hacer una novela casi de misterio, de intriga, yo creo que con mucho éxito. Me decías ahora que estáis ya por la segunda edición, El misterio Razumovsky, publicado por Ediciones B, tomando, bueno, pues ese referente no cultural de hace 2 siglos en una Viena absolutamente poética y musical. Bien, la verdad que es que fíjate tú qué año era 1814 y la de cosas que estaban sucediendo. Napoleón, derrotado por vez primera, está en Elba aguardando el resurgir que se producirá, aunque sin éxito duradero. Y allí están casi todas las cestas coronadas de Europa. No está el rey de Inglaterra, no está Fernando VII, que no se atrevía a salir después de lo que le había pasado con Napoleón, ¿no? Que lo había hecho prisionero porque se le había entregado voluntariamente en Bayona. Y bueno, es la época en la que coexisten Beethoven con Goethe. También está por ahí Lord Byron. La ciencia empieza a hacer descubrimientos a veces insólitos, como la morfina, que ya empieza a utilizarse, aunque en Viena todavía no había llegado a Viena. Y nos encontramos con ingenios mecánicos como el orquestrión, una máquina automática que tocaba música de Beethoven, de Melzel, el inventor que aparece en ella, y también el turco mecánico que jugaba al ajedrez y derrotó a Napoleón, que aparece también en estas páginas. Es una historia increíble, ¿no? Estamos en, pues eso, hace 200 años, cuando empieza, ¿no?, a bullir quizás la historia y la sociedad que estamos viviendo nosotros en la actualidad. ¿Qué impacto tuvo esa novena sinfonía en la Europa de entonces? Fue algo nunca visto, y de hecho tardaron en digerirla. El estreno fue un éxito enorme, pero algunos contemporáneos de Beethoven, como Ludwig Spohr, que por cierto, pobre hombre, es muy maltratado en esta novela. Quizás alguien tenía que ser el malo, ¿no? No es malo, pero bueno, le hago pagar la frase de que el cuarto movimiento era un galimatías que no se podía entender, que estaba mal hecho. Y solo sostendrá años después Verdi, con Beethoven ya muerto. Uh-huh. Es decir, que es tan revolucionario que no eran capaces de captarla en toda su dimensión, si bien los 3 primeros movimientos les dejaron apabullados. Pero bueno, el cuarto también tuvo sus defensores. A ver, es que es una música, sobre todo la inclusión por vez primera de la voz en el cuarto movimiento, la oda a la alegría de Schiller, que realmente es la oda a la libertad, porque a Schiller le prohíben, la censura prohíbe esa palabra, no se podía utilizar. Entonces la reemplaza por alegría, y Beethoven le da el sentido de libertad, no de alegría, ¿no? Bien, pues la cuestión es que esa música parece que está hecha para ser escuchada desde el cielo, desde fuera de la bóveda celeste. Es curioso, ¿no? Porque la música de Beethoven, no voy a decir que no me guste, pero lo que no me gusta de la música de Beethoven son esos movimientos tranquilos, tan bajitos, de repente sube, que tienes que estar subiendo y bajando el volumen continuamente de la cadena, y desespera un poco, ¿no?, a los vecinos, ¿no? Porque llega incluso momentos que es tan casi imperceptible en un sonido tan sutil, y de pronto ¡fas! Pues con Mahler no te quiero contar. No, evidentemente Beethoven rompe con el clasicismo, con la simetría, el juego de simetrías, ¿no?, de frases que nosotros mismos intuimos cómo van a ser concluidas. Tararán, 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 tan, tararán, tararán, tararán. Con Beethoven eso se acaba. Es decir, él vuelca por vez primera la personalidad del autor, que es la suya, con sus vivencias, con sus pasiones, con sus tristezas, con sus miserias, con sus ideales, y tú la escuchas y dices,
este es Beethoven, no puede ser otra persona. Ya no suena a su tiempo como suenan los anteriores, es su tiempo el que suena a Beethoven. Curioso personaje, ¿no? Además en Viena, una ciudad que en aquella época, a comienzos del siglo XIX, recordemos, él nació en 1770 y falleció en 1827, poco después de estrenar esta novena sinfonía en re menor. Viena, yo tuve la suerte, ¿no?, de estar hace pocos meses en la inauguración de la exposición inmersiva de Tutankamón. Coloqué las piezas, di el ok a todo y me fui a la ciudad, que ya la conocía, había estado en otras ocasiones, para ver sus grandes museos y pasear por sus calles, porque es fantástica. Era la cuna y uno de los focos, ¿no?, de la música y de la cultura de entonces. Bueno, supongo que te fascinará 1814, porque entonces la egiptología estaba en sus albores. Sí. No es cuando se empiezan ya a copiar lo que encuentran, porque todavía no tienen cámaras fotográficas, ¿no? Sí. Cuando empiezan a descifrar todos los jeroglíficos, ¿no? Y evidentemente algo de eso llegaba, porque incluso hasta Mozart tiene alguna ópera de temática, la ópera del Cairo, inacabada, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues digamos se desatará una egiptomanía, y es en esa misma época, ¿no?, que está sucediendo todo a la vez. Y por eso yo tuve la idea de hacer una novela de misterio de Beethoven detective, porque bueno, si en estos últimos tiempos Isabel II, Angela Merkel, Kant, Unamuno y Gonzalo de Berceo son detectives, digo, oye, pues Beethoven también puede serlo. Claro que sí. ¿Quién es Razumovsky? Razumovsky es que es una historia fascinante ya de por sí. Él es el embajador de Rusia en Viena. Es el representante del Imperio Ruso y del Zar en el Congreso de Viena. Pero es que la historia de su familia es asombrosa. Su tío, Alexei Razumovsky, llamado el Emperador de la Noche, era un campesino. Todos eran campesinos cosacos. Con su hermosa voz, cantando, conquistó a la hija de Pedro el Grande, Isabel, a la que le habían arrebatado el trono. Se hacen amantes, él da un golpe de estado y le devuelven el trono. Y entonces ella ennoblece a los Razumovsky. Luego se dice que se casan en secreto, él y la zarina Isabel, aunque los documentos son destruidos, y Catalina la Grande sigue ennobleciendo a la familia, de forma que el hermano de Alexei Razumovsky, Kirill, se convierte en el último hetman o virrey de Ucrania. Y este Kirill es el padre de Andrei Razumovsky, que llegó a tener 250.000 siervos y que le encargó a Beethoven los 3 cuartetos Razumovsky. Y esta familia, solo una generación atrás, había salido de la nada. Beethoven también, ¿cuáles son sus orígenes? Porque él tuvo esos altibajos también a lo largo de su vida, también condicionados, ¿no?, un poco por ese problema de audición que lo ha convertido, ¿no?, casi en un referente y en algo de superación, a pesar de que él no lo entendería así, ¿no? De menuda faena, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de Beethoven hasta que se convierte en ese gran músico? Español desde luego no era, eso era una broma. Tampoco tenía sangre africana, que se haya demostrado. Sabes que también en las universidades de Estados Unidos se está reclamando a Beethoven como negro. Sí. Bien, la cuestión es que el ADN parece arrojarnos, ¿no?, que él era de origen flamenco, claro, mezclado con alemán. Él nace en una familia cuyo abuelo, Lodewijk, era flamenco y era compositor. Y el padre era, cantor de la capilla de Bonn. El desastre. El abuelo estaba casado con una mujer, esa a la que le atribuyen origen español, que no lo tiene. Era alcohólica. Él abrió una tienda de vinos para redondear ingresos y su mujer se convirtió en su mejor cliente. Pero luego el alcoholismo pasó al hijo, al padre de Beethoven, que era un músico frustrado que cuando vio talento en él lo encerraba durante horas y lo golpeaba para convertirlo en un segundo Mozart. Y de hecho Beethoven, cuando la madre muere de tuberculosis, le arrebata a la custodia de los otros hermanos que eran más pequeños al padre, y Beethoven obliga en un juicio al padre a darle la mitad de sus ingresos como cantor de la corte. Cuando muere el padre de Beethoven, Johann, corrió el siguiente rumor en Bonn: bueno, se va a arruinar ahora el electorado porque ya no van a poder cobrarle las tasas del alcohol a Herr Beethoven. La fama que tenía la familia era un poco trepidante, ¿no? Pero quizás tiene más mérito, ¿no? El hecho de venir de... A ver, no era una familia pobre, tampoco era rica, pero esa ruptura, ¿no?, de la familia por esos problemas internos es lo que hace también que la superación, ¿no?, en el caso de Beethoven, pues lo haga más fuerte, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, la verdad que le pasa como Mozart. A ver, se cree que la clase media no existe
existía entonces. Sí que existía, pero era muy, muy pequeñita. Pero vamos, si tú querías ser músico, a pesar de venir de una familia humilde, en un lugar como Viena o su entorno, yo creo que era más fácil que en otro lugar. La novena sinfonía, corrígeme si me equivoco, se escribe en la última etapa, ¿no?, de la vida de Beethoven. Recordemos que él falleció en el año 1827. Es una etapa que se llama esotérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué recibe este nombre? Bien, aquí Beethoven se escapa al control de lo que se espera de él. Si ya había revolucionado a partir de la Heroica en 1803 el género y la música en sí, llevándolo a límites nunca conocidos, dinamitando las formas, pues los últimos años de su vida, desde 1824 hasta su muerte, alumbra tanto esta sinfonía que, bueno, transcurren 11 años desde el estreno de la octava. Yo en la novela, bueno, pues me invento que con la resolución del caso criminal que hay en torno a la familia Razumovsky, que comienza con un asesinato de una anciana criada suya, pues que la resolución del misterio conducirá a Beethoven a la escritura de la novena. Es una libertad que me he tomado, pero bueno. Para eso está la literatura y la autoría, claro. Pero él, en la última etapa, Beethoven llega a niveles que no son comprendidos por nadie. La novena ya ha contado que el cuarto movimiento no lo comprenden, ni los que lo cantan. Y luego escribe los últimos cuartetos. En el cuarteto opus 130, el último movimiento era una gran fuga que los intérpretes sencillamente dijeron, esto no se puede hacer. Y Beethoven les tuvo que escribir, fíjate, es raro que él cediera, otro número alternativo más fácil de tocar. Bueno, lo de fácil es un decir. Beethoven en sus últimos cuartetos de estos años está ya intuyendo a Bartók y a Sostakovich. Y estamos hablando de eso, de 1824 a 27. En aquella época Beethoven era reconocido, pero bueno, se estrenó al final en Viena, se podría haber estrenado en otra ciudad, se pegaban por él un poco, ¿no? Bueno, esto lo hizo a mala fe. Como estaba enfadado con los vieneses porque decía que eran unos asnos que no reconocían su talento. Mira, a Schubert no le reconocieron. Schubert se muere en el anonimato, con un catálogo de 1200 obras, de las cuales no se había estrenado casi ninguna, menos en el ámbito privado. Bien, pues Beethoven dice, voy a dedicarle mi sinfonía al rey de Prusia, y así la estreno en Berlín. El rey de Prusia, que por cierto aparece también en el libro, porque el rey de Prusia, cuando Beethoven recibe el encargo de escribir la cantata El momento glorioso para ensalzar el Congreso de Viena, obra que casi nadie habla de ella, porque tiene una letra muy absolutista, cosa que nos rompe el mito del Beethoven republicano, pero Beethoven lo hizo por dinero, y de hecho fue el mayor éxito de su carrera. 6.000 personas lo vieron. Y esta cantata, que no está mal y que incluso es una especie de antecedente de la novena en muchos aspectos, es de 1814, su proceso de escritura está detallado en la novela. El rey de Prusia, bueno, fue un cicatero. Si el zar pagó 180... espérate, ¿qué novela, qué moneda utiliza esta gente? Rublos. No, rublos no. El zar sí, pero espérate. Marco alemán, no. No, 180... Espérate, eran los escudos, me parece. Madre mía, ¿te puedes creer que 180 gulden, por ejemplo? Se paga 180 gulden. Y el rey de Prusia, vamos. El rey de Prusia creo que pagó 30 por ahí. Una miseria, ¿no? Una miseria, claro. Sí, y de hecho se fue en la mitad de la cantata del momento glorioso. Se fue porque se le hacía muy larga. Entonces, si esa cantata que dura media hora se le hizo larga, no sé cómo Beethoven le quería dedicar, a lo mejor a mala leche, una sinfonía de casi hora y cuarto de duración. Y de hecho, cuando en Viena se enteran de que la van a estrenar en Berlín, hacen una suscripción popular para que vea la luz en el Teatro de Carintia en Viena, y así compensar a Beethoven. De forma que el dedicatario es el rey de Prusia, que no escucha nunca la obra. Y por otro lado, a Beethoven se la hicieron. Todo el mundo fue al estreno de la novena, fue un gran éxito, aplaudieron a rabiar. Una semana después se hizo otra vez. No fue nadie porque todo el mundo se fue a ver la Gazzalada de Rossini. O sea que Beethoven tenía razón. Fíjate, estamos hablando de, en aquella época no había televisión, no había cine, no había vídeos por streaming, y este tipo de espectáculos y de artistas eran pues el referente cultural, ¿no? Y el referente del entretenimiento, lógicamente para las clases más elevadas, ¿no?
Sí, pero la música llegaba a todo el mundo. Lo que pasa es que quien podía pagársela, quien podía desayunar con músicos, eran los nobles. Nobles a los que Beethoven se niega a servir como un criado, comían en las cocinas, ¿no? Entraban por la puerta de servicio y Beethoven dice que no, se enfrenta a ellos. Y tiene éxito y se convierte en independiente. Y logra ser respetado. Mozart lo había intentado, pero no vivió para conseguirlo. Y Beethoven lo hace. Y la música en aquel entonces... mira, piensa que en Viena habría 100.000 personas. 20.000 fueron a los funerales de Beethoven. O sea, imagínate lo que suponía para la gente. No, pues toda una estrella, todo un referente y una persona muy, muy querida, ¿no? Bueno, pues considerado prácticamente vienés en ese imperio austrohúngaro de aquella manera. Bueno, ¿no te parece curioso, no? Que los austríacos han logrado hacernos creer que Beethoven era austriaco y que Hitler era alemán. Sí. Y por cierto, hay un huevo de Pascua, hay muchos huevos de Pascua en la novela. Para los que les guste la música, los encontrarán, pero también la está leyendo mucha gente que no necesariamente conoce ni la época ni el personaje y la puede seguir igualmente. Pero he introducido un personaje en la novela. Beethoven se encuentra, sin saberlo, con la abuela de Hitler. Pero no digo dónde. Claro. Habrá que buscarlo. Que Hitler nació en Austria, no era alemán. En Branau an Inn, sí. Claro que sí. ¿Cómo llega hasta nosotros el legado de Beethoven? Ahí entra un poco el papel de las imprentas y la publicación de esas partituras, ¿no? Mira, he escogido como narrador en plan Holmes, en plan Watson, a Anton Schindler. Primero, tuve la suerte de que se conocen en el mismo año en el que transcurre la acción. Yo necesitaba que pasaran el Congreso de Viena para explicar la trama en torno a Rasumowski, ¿vale? Pero es que se conocen. Y además, la forma en la que se conocen está recogida más o menos, aunque con mucha inventiva, y es que Schindler era pasante de abogado y resulta que acaba por error pasando por una calle donde había una manifestación de revolucionarios. Lo meten en la cárcel. Pidió ayuda a Anton Šupančič, violinista del cuarteto Rasumowski, y a través de Beethoven logró que lo soltaran. Y entonces también gracias a Beethoven toca el violín en el estreno de esta cantata por el Congreso de Viena, El momento glorioso. Entonces Schindler siempre se ha dicho que era un mentiroso. Beethoven lo tuvo como secretario 3 años, lo echó de su casa, y Schindler cuenta muchas cosas que nadie contrasta. Y entonces por eso los biógrafos dicen, si lo dice Schindler, probablemente sea mentira. Entonces, que ese fabulador era el narrador perfecto para inventarme todo esto. Claro. Ya como última pregunta, Martín Yade, autor de esta novela El misterio Razumowski, publicado por Ediciones B. ¿Por qué crees que Beethoven al final se ha convertido, porque sí que está Mozart, está Bach, está Händel, está Haydn, está un montón de autores extraordinarios en esa Europa clásica y posclásica, ¿por qué al final Beethoven se ha convertido en el referente más cultureta incluso, ¿no? Porque Mozart es más pop y Beethoven es más cultureta, ¿no? Sí, mira, Bach le canta a Dios, ¿no? Mozart hace música para deleite del ser humano, pero es que Beethoven canta al universo entero, a la totalidad, es decir, lo que abarca emocionalmente la novena sinfonía, ¿no? Ese deseo de ver a todos los seres humanos unidos a través de la música, ¿no? En un mundo en el que todos sean iguales, que no haya más guerras como aquellas que bueno, dejaron varios millones de muertos, las guerras napoleónicas, ¿no? Que él admiraba a Napoleón y al final renegó de él porque se dio cuenta de que se iba a convertir en un autócrata, como finalmente fue, ¿no? Entonces, quizás ningún compositor, y eso que él afirmaba que odiaba más, que amaba más a un árbol que a un hombre, pues ha querido dar una voz de esperanza y un canto de libertad como este. Es decir, la novena sinfonía puede ser perfectamente el resumen de todos los anhelos de la especie humana. Los resultados es otra cosa, pero los anhelos son estos. Y en un momento como el actual, que esto es el himno de Europa, ¿no? El Congreso de Viena fue el primer intento de Unión Europea, aunque en plan absolutista. Bien, pues es que necesitamos más que nunca ese mensaje porque se desangra la humanidad en guerras que además responden a intereses muy concretos, muy visibles, a un juego de poder y de economía. Y sin embargo, pues las personas de a pie decimos, ¿esto por qué? ¿Y en nombre de quién? Bueno, pues con más Beethoven
pienso yo que nos mostraremos más reacios y más en contra de todo esto que está pasando. Desde luego que sí, la figura de Beethoven es más humana y más universal que muchas otras, ¿no? Incluso de muchos políticos que han trascendido y han pasado a la historia, pues quizás no con méritos no tan grandes como los de Beethoven. El misterio Razumovsky, de Martín Jade, es su última novela, publicada por Ediciones BEM. Como siempre, Martín, te seguiremos escuchando en Radio Clásica. Oye, te hago una propuesta. Dime, sí. Que conviertas a Inhotep en detective. Pues lo podemos hacer, lo haré. Venga. Martín Jade, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, un abrazo. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La historia del crimen no es la primera vez que la tratamos aquí en Ser Historia. Es algo que atrae a muchísima gente, es algo que atrae incluso al menos morboso, ¿no? La historia de un asesinato, la historia de un momento convulso al final de la vida de una persona, marca también la propia identidad de la mala suerte que haya podido tener esa persona al ser asesinada, pero también de una sociedad, de un entorno y desde luego de la historia de una comunidad, ¿no? De la historia de un país. En los próximos minutos no vamos a hablar de historia de asesinatos al uso, no vamos a entrar en detalles, ¿no? De cómo fue, cómo se le clavó el cuchillo, cómo se le disparó, en absoluto. Lo vamos a hacer desde una perspectiva, yo creo que muy novedosa, que es un poco la que proyecta el libro que tenemos sobre la mesa aquí en esta máquina del tiempo de Ser Historia en la cadena SER. Crímenes pregonados, causas célebres españolas de los siglos XVIII y XIX. En donde la autora, Rebeca Martín, que es profesora de literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, no solamente nos adentra en esos detalles que pudiéramos identificar como los grandes titulares, ¿no? de la historia de un asesinato, sino todo lo que hay alrededor, que en muchas ocasiones estos asesinatos se convierten casi en mitos, en leyendas y trascienden al ámbito popular, pues quizás en la prensa, en cuentos, en relatos que van corriendo de aquí para allá y que al final pues son parte de la propia historia, de la propia identidad de un lugar determinado. Rebeca Martín, bienvenida a Ser Historia. Encantada de estar aquí con vosotros, Nacho. Bueno, Rebeca, hay que decirlo, se lo decía también antes a micrófono cerrado, que hay que decirlo con letras bien grandes, es de León, ¿eh? Ella es profesora en Barcelona de literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es cazurrina, es leonesa, como todos los componentes de este programa de Ser Historia. Rebeca, la primera pregunta, ¿qué se entiende por una causa célebre? Sí, pues en primer lugar hay que subrayar que una causa célebre tiene dos significados esenciales. En primer lugar, una causa célebre es un proceso judicial que tuvo una proyección palmaria y a veces incluso abrumadora en la opinión pública, en una sociedad. Pero causa célebre es también el relato o los relatos que surgieron de ese proceso judicial, tanto del crimen como del juicio en sí mismo y de las repercusiones que pudo tener. Uh-huh. En tu libro nos hablas de 5 historias, ¿no? Que es como 5 grandes titulares, lo decía al principio,
que nos adentran en el lado más oscuro de la sociedad. Y ahora, por ejemplo, que todos los canales de televisión tienen esa parte de true crime, no me gusta decirlo en inglés, como de crímenes verdaderos, ¿no? De documentales basados en historias reales de crímenes. En aquella época, en los siglos XVIII y XIX, existía también esta tendencia, pero quizás desde un punto de vista más literario, ¿no? O más legendario, como decía antes, con esos cuentacuentos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en el siglo XVIII, que es cuando comienza a gestarse la opinión pública, llega a su fin el antiguo régimen y comienza a gestarse la opinión pública, estos crímenes empiezan a difundirse desde otros vehículos. Hasta entonces, en España, el principal vehículo de difusión de las causas célebres eran sobre todo las relaciones de sucesos, los pliegos de cordel, que efectivamente, como tú indicas, Nacho, pertenecen al ámbito de la literatura popular. A partir del siglo XVIII eso comenzará a cambiar y habrá un doble canal de difusión, el de la literatura popular, que seguirá vigente, y luego otro tipo de documentos. Y en ello también tiene que ver, claro está, el auge de la prensa periódica. Uh-huh. Imagino que cuando esto tiene su eco, tiene su difusión, es porque la gente lo consume y llama mucho la atención, al igual que ahora. Cualquier serie de televisión que cuenta la historia de un crimen o de un suceso, no hace falta que sea un crimen, ¿no? Pero de una historia trágica real, tiene pues muchísimos espectadores, muchísimos oyentes, muchísimos seguidores. En aquella época la existencia de estos relatos implicaba que tenía seguidores. Sin lugar a dudas, y de hecho te voy a poner un ejemplo muy simple. Las ejecuciones por aquel entonces eran públicas. Y la gente asistía a esas ejecuciones con fruición e incluso llevaba a sus hijos de manera admonitoria, ¿no? Para advertirles de dónde podían acabar si iban por el mal camino. Pero es que además se comercializaban los relatos de los reos condenados a muerte en el patíbulo. Esas confesiones ya fueran estuvieran más o menos reformuladas, se imprimían y luego se difundían para satisfacer evidentemente la curiosidad del gran público. Sí, uh-huh. Así era. Además tenemos que pensarlo, ¿no? Una sociedad finales del XVIII, el siglo XVIII y el XIX, en donde estaba yo ahora imaginándome, ¿no? No creo que todo el mundo en absoluto supiera leer. Es decir, se formarían casi esos cuentacuentos que yo decía al principio, o con un pregonero, ¿no? Que leía un texto y todos atendiendo, ¿no? Lo que decía, que es también muy, muy peligroso, pero al mismo tiempo muy creativo, porque luego cada uno interpreta a su manera y va añadiendo, ¿no? Los elementos más singulares que él cree que pueden decorar, ¿no? Esa historia original, y al final se va transformando e imagino que habrás encontrado versiones de un mismo caso totalmente distintas, ¿no? Me ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del comerciante Francisco del Castillo, que fue asesinado por su mujer y el amante de esta en Madrid el 9 de diciembre de 1797, en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, en la calle Alcalá. Bien, hubo numerosos rumores sobre los motivos que habían conducido a esta pareja al crimen, ¿no? Le asestaron 11 puñaladas, nada más y nada menos, pero luego, corrieron muchísimos rumores al respecto sobre por qué no se celebraba ya el juicio, que por aquel entonces desde luego era puerta cerrada, si había alguna conexión, si la reina María Luisa de Parma, la que acusaban de disoluta, tenía algún tipo de simpatía hacia la asesina. Y hay diversos relatos donde se pone esto de manifiesto, incluso se llegó a decir que la asesina había huido, no era ella quien habían matado, y esto volvió a ocurrir luego con Higinia Balaguer un siglo más tarde, la famosa asesina del crimen de la calle Fuencarral, de manera que sí, nos encontramos con distintas versiones de los sucesos. Además, imagino que el crimen de un personaje importante, ¿no? Como era Francisco del Castillo, que era comerciante, y además con esos ingredientes, ¿no? de amor y dinero.
que quizás eran los anhelos, ¿no?, de muchas de esas personas que seguían estas historias, pues lo tenía todo, ¿no? Al igual que ahora el asesinato de un miembro de una familia pudiente, los celos que hay inmersos, ¿no?, en algunos miembros de la familia, etcétera. Vemos que es algo tan antiguo como el propio ser humano, ¿no?, pero que en este momento la posibilidad de ponerlo por escrito le da otro sentido, ¿no?, otro aspecto tan literario, ¿no? Así es, y además, en el caso del crimen del que estamos hablando, del comerciante Castillo, es muy curioso cómo el interés del público recorre absolutamente todos los estratos sociales, porque Goya pintó un capricho sobre el caso, el número 32, porque fue sensible, que por cierto reproducimos también en el libro. Le dedicó algún otro cuadro también, y bueno, el fiscal del caso fue Juan Meléndez Valdés, que era probablemente el poeta más importante de su tiempo. A la ejecución de la pareja de amantes en la Plaza Mayor de Madrid asistió Moratín, el autor del Sí de las niñas. Pero luego, desde las 4 de la madrugada, la plaza estaba a rebosar y hubo que tomar medidas especiales para evitar que hubiera problemas. De manera que este interés recorría a todos los niveles, todas las clases sociales de la sociedad, como creo que sucede en cierta manera ahora también. Uh-huh. Imagino que, siempre ha habido asesinatos y unos han tenido mayor eco que otros, ¿no? ¿Cuál es la primera mecha, ¿no?, que se enciende con un caso de este tipo, ¿no? Porque la muerte, pues es cierto, no es como ahora. En aquella época imagino que se mataba más, ¿no? Porque había mayores formas, ¿no?, más sencillas, mejor dicho, de poder evadir a la justicia. Tenemos otra educación, tenemos otra conciencia, pero ¿cuáles eran esos elementos principales que hacían que un caso, por ejemplo, de los 5 que tú propones en tu libro, no lo he dicho antes, publicado por Contraseña Editorial, Crímenes pregonados, ¿cuáles son esos ingredientes básicos que convierten a un caso en algo fácilmente llevable por el sendero de la literatura? Los motivos son numerosísimos, pero hay algo muy curioso, que es que atañe a una narración de carácter folletinesco, es decir, cuanto más enrevesado es el caso, o más enrevesado parece ser, más llama la atención del público. En el momento en que hay delitos de sangre, ensañamiento y truculencia, también, claro está. Por supuesto, cuando la víctima es un ser indefenso, como ocurre en la causa de Romualdo Denis, que mató a 3 de sus hijos cuando eran bebés, pues también eso digamos que suscita la compasión del público, incluso invita a una cierta catarsis, ¿no? Luego está, por supuesto, el asesino en serie, como Manuel Blanco Roma Santa. Y también hay un caso muy curioso, que es el de Pedro Fiol, un señor que en 1852, en julio en Barcelona, mata de repente a 3 personas. Este caso es especialmente interesante, Nacho, porque la prensa lo primero que pensó es que este empleado de aduanas, Pedro Fiol, había cometido ese triple homicidio por despecho, por celos. Y lo primero que publicó la prensa precisamente fue eso, tanto la barcelonesa como la del resto del país. Sin embargo, luego, cuando se empezó a indagar en el caso, se descubrió que en absoluto era así. El hombre padecía una perturbación, una monomanía, que lo había mantenido durante meses delirando, ¿no? Así que es muy interesante este caso por eso, por el contraste que se produce entre lo que piensa la opinión pública y lo que transmite y difunde la prensa y la realidad del caso. Uh-huh. ¿La mujer qué papel desempeña en todas estas historias? Porque, hablabas antes de ese infanticidio, ¿no?, de Romualdo. No es un tema propiamente femenino, pero sí, ¿no? El hecho de matar a los niños tiene también ese vínculo materno, ¿no?, de separarlos de la madre de una forma definitiva. Imagino también que, aunque no lo tratas en el libro, sí que hay una mujer, ¿no?, que tú consideras instigadora, ¿no?, en el caso del comerciante Castillo, pero imagino también que en esta época, también por la conciencia del momento, ¿no?, de
de la mujer como ese personaje de segunda fila y al mismo tiempo pues fácilmente moldeable y manipulable, llamaría también la atención de todas estas historias, ¿no? Siempre tiendes a pensar que ha sido un hombre el asesino, ¿no? Pero no, ha sido una mujer o la instigadora, ¿no? Y eso le da también otro cariz pues mucho más popular, ¿no? Efectivamente, es curioso porque de todos los casos que trato aquí, hay que decir también que las 5 causas, los 5 asuntos que trato, se ven a sí mismo, se ven, ¿cómo decirlo?, animados, de cierta manera, por el relato también de otras tantas causas que guardan alguna relación con esas otras, ¿no? Mi intención fue elaborar una suerte de genealogía del crimen, de manera que en el capítulo sobre el comerciante Castillo hablo también de otras mujeres instigadoras y parricidas, y eso creo que dota al libro de un especial interés. La verdad es que no he contado cuántas causas hay en total, pero son muchas. En todo caso, creo que las únicas instigadoras están en el capítulo de Castillo. Luego está la mujer que sufre eso que hoy se ha dado en llamar violencia vicaria, ¿no? Porque le arrebatan a 3 de sus hijos. Están las mujeres a las que asesinó Manuel Blanco Romasanta. Está, por supuesto, también la Paz Pardo de Tavera, que fue la víctima de Juan Luna Novicio, la causa con la que cierro el libro y que es una de mis preferidas, porque trata de un pintor hispano-filipino que fue sumamente conocido en la época. El libro se interroga tanto por la mujer como víctima como criminal y como instigadora, y es muy interesante todo esto, porque algo que revela el estudio que he llevado a cabo y que espero poder continuar más adelante es que todos los argumentos misóginos que se han utilizado a lo largo de la historia sirven también para hablar de la mujer. Cuando la mujer es débil puede asesinar, porque pueden inducirla a hacerlo. Ahora bien, cuando la mujer es demasiado brava, pues claro, también puede empuñar, ¿no?, el arma del crimen. En fin, sea como sea, la mujer siempre puede asesinar, y hay argumentos desde el imaginario popular para sostenerlo. Uno de los casos más conocidos por el gran público, yo por ejemplo no conocía este caso del comerciante Castillo, de Francisco del Castillo, de 1797, pero sí que, y además lo hemos tratado aquí en Ser Historia en varias ocasiones, el caso de Manuel Blanco Romasanta, ¿no?, que quizás es uno de los más populares por toda no solamente la literatura coetánea, sino luego el cine, los documentales que ha habido alrededor. Es quizá uno de los casos más increíbles, ¿no?, del siglo XIX, que también reflejas tú en tu libro, Crímenes pregonados, y que tuvo mucho eco en esa literatura popular, ¿no? Sin ninguna duda, y además en el libro analizo algunos de los romances que se publicaron en la época mientras se celebraban los procesos judiciales a Manuel Blanco Romasanta, romances que surgieron en la época, los dimes y diretes, por supuesto. Incluso reproducimos una ilustración que publicó la Ilustración de Madrid, que ofrece un retrato total y absolutamente idealizado del asesino, que no tenía nada que ver con la descripción que se hacía de él. Y en el caso de Romasanta, además, me ha interesado mucho ahondar, por ejemplo, en un artículo que escribió doña Emilia Pardo Bazán unos años después, donde ofrece su perspectiva del caso. Ella, que por cierto escribió también un cuento titulado Un destripador de antaño, ¿no?, donde aparecen los sacamantecas, que es algo de lo que se acusó a Romasanta. De manera que sí, también menciono otros textos del siglo XIX y principios del XX, creo que poco conocidos, donde se alude a la historia de Romasanta. Finalmente, ya para ir acabando, Rebeca Martín, autora de este libro Crímenes pregonados, es inevitable, ¿no?, hacer un salto en el tiempo, ¿no? Tú estudias aquí estos asesinatos entre el siglo XVIII y XIX, pero hay cosas que no han cambiado, ¿no? Y no tienes más que encender la televisión o poner la radio en la actualidad o leer los periódicos digitales, ¿no?, para darte cuenta de que muchas de esas historias se siguen, ¿no?, se siguen
preñando de un montón de aspectos que nada tienen que ver con la realidad y que, bueno, forman parte, ¿no?, al final de ese elemento legendario, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuve viendo la serie del incendio del edificio Windsor en Madrid y la historia del famoso butrón, ¿no? Que todo el mundo hablaba de un butrón, que apareció un butrón. Bueno, pues por más que dijeran los bomberos que habían sido ellos los que hicieron ese butrón para poder acceder a algunas partes del edificio, una vez incendiado, sigue, ¿no?, en ese imaginario colectivo que alguien hizo un butrón y entró, ¿no?, de forma subrepticia para robar documentos o hacer lo que fuera, ¿no? No hemos cambiado mucho, ¿no?, en ese sentido, lo que sucede hoy en pleno siglo XXI o lo que sucedía hace casi 400 años, ¿no? A mi juicio, no. No, bueno, yo creo que la actitud ante el crimen sigue siendo bastante similar y, por desgracia, no tengo ninguna duda de que si hoy estuviera en vigor la pena de muerte y las ejecuciones fueran públicas, la gente iría a verlas y se generarían los mismos debates que comenzaron a gestarse a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX al respecto, ¿no? Si tenía que haber pena de muerte, si esta tenía que mostrarse de esta manera tan espectacular. En fin, había varios debates al respecto, pero lo que tu reflexión me hace pensar en esto y no tengo ninguna duda de que todos estos elementos, bueno, siempre han interesado a la gente. Por otra parte, estaba pensando en una dimensión del crimen que me interesa mucho y que tiene que ver con esa perspectiva del crimen como una suerte de escenario donde se ponen en juego, se manifiestan las distintas tensiones que recorren una sociedad. Las tensiones de clase, como ocurrió con el caso de Francisco del Castillo, o como ocurrió también en el caso de Luna con la etnia, con la procedencia, el conflicto entre una perspectiva occidental y otra oriental, la perspectiva desde luego de género, en fin, hay numerosas tensiones que se ven reflejadas en este tipo de crímenes que atañían a la sociedad de aquel entonces y nos siguen apelando hoy todavía. Crímenes pregonados, publicado por Contraseña Editorial. Es el trabajo que hemos querido presentar y del que hemos querido reflexionar y hablar aquí un poco con la autora Rebeca Martín. Rebeca, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, dedicado a Helen Keller, dedicado a Beethoven, y hemos hablado de esa historia de crímenes pregonados. Como siempre, si lo queréis escuchar en su formato completo, a través de Ser Podcast, lo podéis hacer junto con las otras plataformas agregadores de audio. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y parte de la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.